Muy buen día para todos, mi nombre es Estefanía Monserrat Saucedo Vázquez, estudio en el Bachillerato General Militarizado, estoy cursando cuarto semestre y el día de hoy voy a explicar función inversa, función valor absoluto y función constante. Televisa presenta Función inversa. Bien, como definición tenemos que la función inversa o función recíproca es aquella que hace el camino inverso, asignado a los elementos de y o elementos de x. También podemos definir una función inversa a partir de las composiciones de funciones. Calcular la función inversa. Primeramente se escribe la función con x y y, después se despeja la variable x en función de la variable y por último se intercambian las variables. Ejemplo, la inversa de la siguiente función y demostrar que lo es. La función que se muestra de acuerdo a la gráfica es f de x es igual a x cúbica. Llamamos y a la función y despejamos la x haciendo la raíz cúbica. Y es igual a x cúbica sacando la raíz cuadrada y para que x quede sola. Finalmente cambiamos la y por la x y viceversa. Finalmente la función inversa es la que se mostró. De acuerdo a su demostración, así fue como quedó de acuerdo a la gráfica. Como ejemplos en la vida cotidiana, tenemos que el tiempo de realización de un trabajo de números de operarios, mientras más operarios se reduce el tiempo en el que se emplea el trabajo. Como segundo ejemplo tenemos que mientras más pequeños los paquetes cabrá una cantidad mayor en el almacén. Por último, al aumentar el caudal se reduce el tiempo y a la viceversa. ¿Cómo calcular la función inversa de otra función? Para ello vamos a poner como siempre un ejemplo y lo vamos a explicar paso por paso. Tenemos la función f de x y queremos calcular su función inversa. Bien, el primer paso que os recomiendo es a f de x llamarla y el resto dejarlo igual. A continuación, vamos a intentar despejar la x y dejarla sola. Para ello, este x menos 2 que está dividiendo lo vamos a pasar hacia el otro lado multiplicando. De manera que tendríamos y por x y x menos y por 2, 2y, igual a x más 1. Como decíamos que teníamos que dejar la x sola, vamos a pasar todo lo que lleva x a un lado y lo que no lleva x al otro. De manera que quedaría ix menos x en este lado y en el otro lado 1 más 2y. Para poder despejar la x de aquí, lo primero que hay que hacer es sacarla factor común. Así que aquí teníamos una y una x, como hemos sacado la x, nos queda una y. Ahora tenemos un menos y aquí había una x que la hemos sacado, con lo cual en su lugar nos va a quedar un 1. El resto lo dejamos igual. Por último, para despejar la x, nos molesta este y menos 1 que está multiplicando. Así que lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y bien, ya tenemos sola la x. El último paso para calcular la función inversa sería, donde hay una y, escribir una x. Es decir, cambiamos todas las y's por x. Y una vez hecho esto, lo que nos queda en este lado es la función inversa. Si la profesora o el profesor os lo había dado con y, lo podéis dejar así y dejar y a la menos 1. En nuestro caso, como la función se llamaba f de x, pues a la inversa la vamos a llamar f menos 1 de x.
y ya hemos calculado la inversa. Función constante. Como definición, en matemáticas se le llama función constante a aquella función matemática que toma el mismo valor por cualquier variable independiente. Se le representa de la forma siguiente. Una función constante es una función lineal, por lo tanto, el rango no cambia sin importar cuál sea el miembro del dominio del cual es usado, para cualquiera de los dos puntos en el intervalo. Por lo tanto, un cambio en x resulta en un cambio en 0 en f de x para cualquier x1 y x2 en el dominio. A continuación tenemos la función constante en un intervalo. Consiste entre c y d para cualquier par de puntos x y x de intervalo tales como f de x es igual a f de x, es decir, que es constante entre c y d. Si al aumentar la variable independiente x, la variable dependiente permanece constante. Y aquí puse una imagen en donde nos explica más o menos cómo. Ahora da unas características de la función constante. En todas las gráficas de las funciones constantes se puede notar que su constante es una línea recta de manera horizontal. De igual manera se podrá notar muy fácilmente que contará solamente con una sola intersección. Y las funciones constantes son continuas en todo momento. Esta se ubicará justo en el eje y su valor es k. Es muy importante conocer las características de las funciones para no confundirlas con otras. Ahora, la importancia de las funciones. Estas funciones constantes se vuelven totalmente necesarias, pues en ellas se puede establecer ciertos vínculos o uniones. Pueden ocurrir entre algunas magnitudes que de igual manera dependen una de otra. En esta relación se puede moderar de la igual manera más matemáticamente posible. De esta forma se puede saber entonces cómo es el compartimiento de una cuando la otra presenta alguna variación. Ahora, dominio y rango. El dominio y rango de una función constante. Una función constante de f de x tiene el siguiente dominio y rango. Dominio se representa como x equivalente a r. Rango es y. Pendiente de una función constante. Dada que la función constante siempre nos genera una recta horizontal, el ángulo de inclinación 0, al igual que la pendiente. Sí, chicas, vamos a explicar muy fácil y rápidamente lo que significa función constante. Y aquí os ponemos este ejemplo que nos habla de que tú estás apuntado a un gimnasio en el cual te dicen que la cuota mensual es de 35 euros. Pero de 35 euros independientemente de que tú vayas 0 días, 5 días, 15 días o todos los días del mes. Es decir, el gimnasio te va a cobrar los 35 euros indistintamente de si vas o no. Entonces, aquí podríamos representar el número de días en el eje de las X y el importe en euros en el eje de las Y. Y vamos a poner que esto es el 35, ¿verdad? Pues independientemente de que pasen 5, 10, 20 o 30 días, el valor siempre va a ser el mismo. Es decir, es constante. Así, una función constante es una función cuya expresión algebraica es de la forma y igual a b. Si a mí me preguntaran en este problema, escribe la expresión algebraica de esta función. Bueno, pues para empezar, cuando es horizontal y es una recta, es decir, es paralela al eje de abscisas, pues ya sabemos que es constante. Entonces, sabemos por los datos que y es igual a 35. Esta es la expresión algebraica de esta función constante. Muy fácil. Ejemplos de la vida cotidiana. En el conste de una llamada telefónica, dependiendo del teléfono en el que hablemos, la distancia que corre un coche en función del tiempo yendo a una velocidad determinada, el conste de la factura del gas, etc. Función valor absoluto.
Como definición, tenemos que una función de un valor absoluto es una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto. La noción de valor absoluto se utiliza en el terreno de las matemáticas para nombrar el valor que tiene un número más allá de un signo. Esto quiere decir que el valor absoluto también se conoce como módulo, que es la magnitud numérica de las cifras sin importar su signo, si es positivo o negativo. Las funciones en un valor absoluto se transforman en funciones a trazos. Se iguala a cero la función sin el valor absoluto y se calculan sus raíces. Se transforman intervalos con las raíces y se evalúa el signo de cada intervalo. Definimos la función a trozos teniendo en cuenta que en los intervalos donde la x es negativa se cambia el signo de la función y así representamos la función resultante. A continuación se muestra un ejemplo, pero para que quede más claro se va a presentar un video. Absoluto. Tenemos f de x igual a valor absoluto de x. Lo que vamos a empezar a hacer es, siempre tomamos el argumento o lo que está dentro del valor absoluto, x en este caso, y lo vamos a igualar a 0. De esta manera vamos a decir que abrimos nuevamente nuestra función f de x igual, abrimos estas llaves, copiamos esta expresión tal y como está, x, y luego a esta misma expresión le vamos a multiplicar un negativo para que nos quede menos x. Luego de eso siempre vamos a tener que x es mayor o igual al despeje que tenemos acá. En este caso nos queda 0, entonces solo copiamos x mayor o igual a 0 y luego copiamos x menor que 0. Eso quiere decir que vamos a tener una función lineal creciente cuando los valores de x sean mayores o iguales a 0 y una función lineal decreciente cuando los valores de x sean menores que 0. Al tener eso, entonces, dibujando un plano cartesiano, nuestra función de valor absoluto va a ser de esta manera: este lado de acá y este lado de acá, así. ¿Cómo obtenemos esta función? Bien, tomamos el valor de 0, o empezamos mejor haciendo una tabla acá, donde vamos a tomar xy y hagamos únicamente 5 casillas, 3, 4, 5. En la tercera casilla vamos a tomar el valor que nos da nuestro argumento, y en este tipo de funciones cuando x es 0 lleva a ser 0. Tomamos dos valores a la derecha, 1, 2, dos valores a la izquierda, menos 1 y menos 2. Entonces esta parte de acá, como es mayor a 0, lo vamos a igualar, o lo vamos a trabajar mejor dicho, con x. Este x de acá con f de x igual a x, y esta parte de acá la vamos a trabajar con negativo x. Entonces, al tener menos 2 por menos nos da positivo, que es 2, menos 1 por menos, por negativo nos da 1, luego 1 por 1 nos da 1 y luego 2 por 2 nos da 2. Por eso nuestra función nos queda de esta manera. Ahí, este valor por acá, este de acá, luego este de acá. En la vida cotidiana podemos aplicar el valor absoluto en muchas situaciones de la vida. Un ejemplo simple son las distancias. Si estás parado en un lugar y caminas cierta cantidad de metros, por decir 15 pasos, pero si retrocedes otros 15, los pasos van a seguir siendo los mismos. En matemáticas el valor absoluto no tiene nada que ver con su signo, ya sea positivo o negativo.
está relacionado con las nociones de su magnitud y distancia en normas de diferentes contextos.